Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Debo aclarar que este no es un estudio de los 7 sellos del Apocalipsis, sino que es una explicación superficial que me pareció importante porque encontré en mis estudios de la Biblia una relación que hay entre el sufrimiento que van a producir esos sellos a la humanidad y que eso en realidad es un filtro que Dios está usando para que la gente a nivel mundial se defina. Alguien preguntará, ¿se defina en qué? La respuesta es muy simple. El sufrimiento producido por los 7 sellos del Apocalipsis le está sirviendo a Dios para que los moradores de la tierra, de todo pueblo, tribu, lengua y nación se definan si van a escoger el bien o van a escoger el mal, si van a escoger el camino que lleva a perdición o el camino que lleva a la salvación eterna, si van a escoger la luz o si van a escoger las tinieblas, si van a escoger a Dios o van a escoger al otro, si por la confusión y alboroto de las naciones van a amargarse y a culpar a todos de su desgracia, o se van a arrepentir de sus pecados para volverse a Dios. Todo eso es un filtro, este sufrimiento a nivel mundial, para ver qué van a hacer los hijos de los hombres. Los ojos del Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, están observando con paciencia a todos los hombres. Estamos como en un escenario, hermano, es una actuación viva de nuestra vida y el público es el Altísimo. Él está observándonos cómo reaccionaremos ante el sufrimiento, cómo reaccionamos ante la calamidad, ante la angustia. Como he dicho antes, el apuro y las emergencias sacan a luz lo que realmente somos. Hay 2 posibles reacciones al sufrimiento, eso ya lo mencioné antes. O nos amargamos y culpamos a todos de nuestra desgracia, o nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios. Ahora, entrando en nuestro tema, pero después de esta larga introducción alguien dirá, ¿pero cuál tema? En este video veremos un panorama muy superficial de los primeros 4 sellos del Apocalipsis. Y esos sellos traen un sufrimiento a la humanidad, traen calamidad, traen catástrofes, traen contradicción. Y veremos cómo todo eso está relacionado con el nuevo orden mundial al paso de los sellos, y eso lo voy a explicar en el siguiente video, pero ahorita vamos a ver sobre los 4 sellos y el plan de Dios en la Biblia. Los sellos y el sufrimiento que eso causa es un filtro para escoger entre los seres humanos aquellos seres humanos que llegarán a ser los vencedores de las 7 iglesias de Apocalipsis, que representan el cuerpo entero de Cristo o el cuerpo de creyentes en todo el mundo. Por el momento solo haré la lectura de los 4 sellos de Apocalipsis en Apocalipsis capítulo 6, extrayendo en términos muy generales y superficiales de qué se trata cada sello para hacer mi presentación en cuanto al significado del sufrimiento en la vida de los seres humanos. Recuerde, este no es un estudio profundo de los 7 sellos, sino que vamos a extraer de ahí un concepto que nos ayudará a entender qué es lo que Dios está haciendo por medio de esos eventos proféticos y apocalípticos. Y vamos a, como dije, vaya buscando, si usted tiene Biblia, Apocalipsis capítulo 6 versículos del 1 al 13, aunque también lo voy a poner en pantalla. Después de leer los versos de cada sello, voy a simplificar en una frase de qué se trata cada sello. Si usted no está de acuerdo conmigo en la descripción que yo doy, está bien, hermano, no pasa nada. Quiero pensar que no está de acuerdo conmigo porque usted ya hizo su propio estudio en casa y llegó a sus propias conclusiones. ¡Magnífico! Gloria a Dios. Ojalá hubiera muchas más personas que hicieran eso. Dicho sea de paso, para aquellos que no están tan familiarizados, los primeros 4 sellos son conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis, porque como estamos a punto de leer
la descripción menciona un caballo en cada sello con un color diferente de caballo. Ahora, en cuanto al sello 1, Apocalipsis 6 del 1 al 2, leo en la Reina Valera de 1960. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En cuanto a este sello 1, voy a decir, según mis estudios, de qué se trata. Pero si en este momento me pongo a probar y a explicar cómo fue que llegué a esta conclusión en mis estudios, eso nos va a sacar del tema. Así que solo lo voy a decir de qué se trata sin dar pruebas por el momento. Si usted quiere, sin ver las pruebas bíblicas, pensar que estoy mal, está bien, hermano, no hay ningún problema. Siga creyendo lo que usted ha estudiado. Seguimos amando al Señor, obedeciendo su voz, seguimos creciendo, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo del mismo bando. Amén, hermano. Yo sé que hay varias versiones de la posible interpretación del sello 1. Unos piensan que se refiere al anticristo, otros piensan que es Jesús mismo, y aún hasta hay Biblias en las cuales en las notas aparece diciendo eso o haciendo referencia a Apocalipsis 14 como aquel que es mencionado uno como el Hijo del Hombre que está sentado en una nube en Apocalipsis 14. Pero yo voy a decirle otra posibilidad interpretativa que saqué como conclusión de mis estudios, donde hice una comparación. Yo comparé Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 con Apocalipsis capítulo 6, en donde encontré los 7 sellos. Están en todos esos pasajes, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Eso lo voy a compartir en otro video, más detalladamente. Como dije, no puedo en este momento ponerme a explicarlo porque nos sacaría del tema. Solo diré que la conclusión a la que llegué es que se trata de un espíritu de engaño que salió venciendo y para vencer. Trae un caballo blanco porque aparenta ser bueno, aparenta venir del Señor, pero también trae un arco sin flechas, lo cual, según mi entendimiento, nos habla de que hace guerra venciendo y para vencer, pero no es una guerra con armas, es otro tipo de guerra. Esa guerra es un arco simbólico de dardos al pensamiento de los hombres, es una batalla informática, es una batalla por la mente, es una batalla por el entendimiento, por la inteligencia de los humanos, apelando al cerebro, al entendimiento, a la sabiduría, y salió venciendo y para vencer, un espíritu de engaño. En otras palabras, tiene éxito en su conquista. Ahora, la corona que trae, según mis estudios y las palabras del griego, no es de oro, como la de Jesús en Apocalipsis 19, sino que la corona que trae que viene montado en el caballo blanco, este jinete, es corona de hojas de laurel, y eso se lo ponían a los vencedores en las competencias griego-romanas en aquellos tiempos. Todo esto lo voy a explicar después con más tiempo, pero piense un poco y lo estoy poniendo en pantalla. Fíjese bien, hermano. Eso en cuanto a las hojas de laurel, una corona de hojas de laurel, estoy diciendo que es un espíritu de engaño. Lo voy a poner en pantalla. Las organizaciones más renombradas hoy y con gran influencia mundial usan en su logo precisamente una corona de hojas de laurel. ¿Usted cree que eso es casualidad? No lo creo. Y si ahondamos más y usted se pone a buscar en los símbolos de los masones y en todas esas cosas, sociedades secretas, va a encontrar que ellos usan una corona de laurel. Esa es una marca, hermano. Eso le está diciendo que hay un engaño detrás de eso. Pero eso es algo, es un argumento mío, es una conjetura. No estoy diciendo que esa es doctrina y que todo el mundo tiene que creer igual. Solo estoy diciendo, eso es lo que yo he comprendido en mis estudios. Así que
voy a quedar por este momento en que el sello 1 se refiere a un espíritu de engaño. Si usted quiere pensar que es otra cosa, está bien, hermano, no hay ningún problema. Dicho sea de paso, aparte de una forma abrumadora en que la gente está siendo engañada el día de hoy, en una cantidad enorme de maneras y en una cantidad enorme de manifestaciones de engaño en todo pueblo, en toda tribu, lengua y nación. Eso incluye multitud, hermano, no son pocos, son muchísimos los falsos predicadores, falsos llamados apóstoles, falsos llamados profetas, autoproclamados profetas, peor si son mujeres, falsos judíos, falsas doctrinas. Y la lista, hermano, es de no acabar. Así que yo sí creo que este es un espíritu de engaño y que todos estos predicadores están anunciando lo que muchos están corriendo atrás de ellos. No lo siga, hermano, como dice en las escrituras, en estos pasajes que dije de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Jesús dijo, no lo sigáis. Vuelvo a mencionar, así que vamos a quedar por este momento en que el sello 1 se refiere a un espíritu de engaño. Ahora leamos acerca del sello 2, el sello 1, engaño, el sello 2, y está en Apocalipsis capítulo 6, versos 3 y 4, y dice así, Reina Valera 1960, que es una de mis favoritas. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, eso quiere decir rojo, un caballo rojo o bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, básicamente este sello es un espíritu para quitar la paz, para hacer que los hombres se maten los unos a otros. La espada significa armas, representa armas la espada. Ya estudiamos en la parte 5, en los videos anteriores, que los ángeles caídos fueron los que le enseñaron a los hombres a hacer espadas. Después de la caída de Adán, los hombres no se les ocurría todas esas cosas, las cuales les fueron enseñadas a los hombres por los ángeles caídos, pero eso ya lo vimos. Así que, para mí, este sello 2 de quitar la paz, de que los hombres se maten unos a otros y que hay armas involucradas y todo eso, tiene que ver, y yo lo simplifico, con que eso es un espíritu de violencia. Así que el sello 1 es espíritu de engaño, sello 2, espíritu de violencia. Usted puede hacer sus propios estudios y llegar a sus propias conclusiones. Yo creo que este es un espíritu de violencia. Ahora, el sello 3, Apocalipsis capítulo 6, versos del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Para mí, hermano, eso significa o está relacionado con el alza en los precios de la comida, que desde hace años sigue ascendiendo y no hay esperanzas de que eso vaya a bajar. Sencillo, no, yo no miro mayor, aunque sí hay muchas otras aplicaciones espirituales que se puede hacer, pero hablando desde un punto de vista práctico, está refiriéndose al alza en los precios de la comida, según mi entendimiento. Entonces, básicamente, en el alza el precio de la comida, que dicho sea de paso, eso seguirá aumentando con el paso de los años. También, quiero decir, es difícil encontrar verdadera comida hoy. Todo lo que compramos, incluyendo los vegetales y todas las frutas y todo eso, está alterado, hermano. No sé si usted sabía eso. Todo lo que compramos en el súper está alterado de alguna manera. Pero bueno, en pocas palabras, el sello 3, según mi entendimiento, se refiere al alza en el precio de la comida a nivel mundial.
Ahora, el sello 4, Apocalipsis 6, del 7 al 8, dice: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo. Amarillo en el griego, más o menos, por así decirlo, es pálido, como blanco, pero tirando a verde, bien pálido. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. En otra ocasión voy a mencionar acerca de estos dos personajes aquí. Y a este que se llama Muerte le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, para matar con hambre, para matar con mortandad y con las fieras de la tierra. El versículo dice que dice que es un espíritu de muerte, hasta tiene el nombre propio de muerte ahí. Así que el versículo nos está diciendo que esto es un espíritu de muerte. Es una terrible potestad, una entidad caída que provoca muerte por medio de guerra, ahí lo dice, por medio de hambre, por medio de pestilencias como el bicho 19 o con las fieras de la tierra, que eso voy a explicar en otra ocasión. Hay varios lugares en la Biblia en donde vemos algo similar. Y uno de estos pasajes es Mateo 24, en donde Jesús mismo da una lista de causas de muerte a los seres humanos. En Mateo 24 está eso. Voy a leer en Mateo 24 del 4 al 8, que dice que y oiréis de guerras y rumores de guerras. Este es Jesús hablando en Mateo 24. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Por eso decía ahora yo anteriormente, no se turbe, hermano, tenga paz, esté tranquilo. A pesar de todo el alboroto geopolítico, debemos refugiarnos en el Señor y cultivar la paz en nuestro corazón y en nuestra mente. Él está con nosotros. Porque es necesario, dijo Jesús, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y esas cosas y pestilencias, y habrá pestes, dijo Jesús. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y Jesús sigue diciendo y dice en el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Ahora, en el griego, en ese pasaje, dice principio de dolores de parto, y algunas Biblias tienen esa nota. Así que enlistando lo que Jesús dice aquí en Mateo 24, mire lo que encontramos. Encontramos guerras, encontramos rumores de guerras, encontramos nación contra nación, que eso en el griego está hablando de etnias, son grupos étnicos, por así decirlo, negros contra blancos, que eso está sucediendo en Estados Unidos y otros países. Así que dice también que aparte de guerras, rumores de guerras y etnia contra etnia o nación contra nación, habrá reinos contra reinos. Es como decir China contra Estados Unidos o Rusia contra Estados Unidos, etc. Es un ejemplo. Pero también menciona pestilencias, menciona hambres. En Marcos 13:8 agrega alborotos, la palabra alborotos, que eso es igual a manifestaciones públicas masivas. En Lucas 21:9 agrega la palabra sediciones, que según el diccionario, una sedición es un levantamiento colectivo en contra del gobierno establecido. También menciona terremotos en esta lista que da Jesús en Mateo 24, y esto incluye terremotos en el mar, que lo convierte en un maremoto o en un tsunami. Y aunque ahí no lo dice, pero todos estamos siendo testigos de tremendas inundaciones, hermanos, nunca antes vistas al mismo tiempo por todo el mundo. El año pasado fue terrible en esto de las inundaciones por todas partes. Mi país, yo soy de Honduras, sufrió terriblemente, hermano. 2 huracanes en apenas 2 semanas, y el sufrimiento de la gente es muy profundo. Ahora, entonces, podría decir que el sello 4 incluye todo tipo de calamidades y catástrofes por todo el mundo. Ahora, vea conmigo lo que Jesús dijo en este pasaje, en Mateo 24:8, que estoy poniendo en pantalla. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo lo llamó Jesús? Principio de dolores, y el griego agrega principio de dolores de parto.
todo esto, ¿todo cuál? Todo esto, ¿y qué es todo? Note bien que todas las cosas que leímos en Apocalipsis 6, en los primeros 4 sellos, concuerda con todo lo que está siendo mencionado por Jesús antes del versículo 8 en Mateo 24. ¿Qué les dije que es el sello 1? Espíritu de engaño. Y ahí está diciendo Jesús, mirad que nadie os engañe de entrada antes de hablar del espíritu de violencia. Sello 2, espíritu de violencia. Sello 3, alza en los precios de la comida. Sello 4, un espíritu de muerte. Dice ahí que le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, o sea, con armas, con hambre, con mortandad, que es pestilencias, que es como el bicho 19. No digo la frase porque está todo esto censurado. Y también voy a explicar después con las fieras de la tierra. Pero, ¿qué es lo primero que vemos en Mateo 24? ¿Qué es lo primero que Jesús menciona y dice antes de empezar a dar toda esa lista? Espíritu de engaño. Y las demás cosas mencionadas en Mateo 24, ¿cuáles son? ¿Qué cosas dice Jesús mismo en Mateo 24? Fíjese bien, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, o sea, etnia contra etnia, negros contra blancos, chinos contra hispanos, etc. Alborotos o sediciones, que son protestas callejeras masivas, reino contra reino, por ejemplo, China contra Estados Unidos, pestilencias como la que todos ya sabemos, hambres, terremotos, que incluye tsunamis o maremotos. Entonces, al final de enlistar los primeros 4 sellos del libro Apocalipsis, yo tengo una pregunta para usted. Fíjese bien, hermano, y pensemos un poco en las cosas que acabamos de leer. Yo le pido al Padre que envíe su Espíritu de verdad a los corazones de los oyentes para que puedan ver conmigo lo que ya estoy viendo en las Escrituras. ¿Usted cree que todas esas cosas que acabamos de leer de esa lista, eso va en Apocalipsis y los sellos de Apocalipsis y de los 4 jinetes, que eso va a venir algún día, va a venir en el futuro? Esas cosas descritas en estos sellos que hemos visto, ¿cree que eso sucederá en algún tiempo futuro? Hermanos, nos están dando gato por liebre, nos están engañando. Piénsalo por un poco. ¿Cuál es el sello 1? Engaño. Jesús lo dijo. Mirad que nadie os engañe. ¿Alguna vez en el futuro de Apocalipsis vendrá engaño, hermano? ¿Alguna vez en el futuro vendrá falsedad en todos los niveles de la sociedad? ¿Alguna vez en el futuro vendrán doctrinas falsas y falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos autoproclamados profetas, falsos pastores aprovechándose de la gente para lograr sus propios intereses? ¿Usted cree que eso vendrá en algún día en el futuro? Hermano, abramos los ojos. Piénselo. El sello 2, ¿qué es? ¿Qué dije? ¿Qué es o a qué conclusión llegué? ¿Qué es un espíritu de violencia? Piense por un momento. ¿Alguna vez en el futuro de Apocalipsis vendrá violencia? ¿Alguna vez en el futuro habrá gente matando gente? Peleas, disputas, discusiones, división social, división política, división de género. Eso sucederá algún día en el futuro, sucederá el sello 2. Sello 3. ¿Usted cree que alguna vez en el futuro de Apocalipsis habrá gente muriendo de hambre, hermano? ¿Habrá mala comida y alza en los precios de la comida como vimos en el sello 3? ¿Usted cree que eso alguna vez sucederá? Y en cuanto al sello 4, hermano, ¿usted cree que en algún día en el futuro de Apocalipsis, cuando se cumplan los sellos en el futuro, vendrán guerras y rumores de guerras? Habrá naciones contra naciones, guerrillas, carteles de droga, sanguinarios, pandillas y maras sin control y sin que tengan el más mínimo concepto de la vida, matando y descuartizando gente, metiéndoles barriles de ácido, quemándolos vivos en carros y haciendo todo tipo de atrocidades, hermanos, descuartizando a la gente. Algún día en el futuro va a venir el sello. Ay, Dios mío, vendrá el sello 4 algún día. Algún día en el futuro vendrán sediciones y
y protestas callejeras masivas en contra de los gobiernos. Eso va a suceder algún día en el futuro. Alguna vez en el futuro habrá etnias contra etnias, negros contra blancos, tribus contra tribus en África, por ejemplo, mujeres contra hombres. Alguna vez en el futuro vendrán terremotos. Alguna vez en el futuro vendrán maremotos y catástrofes, inundaciones terribles. Alguna vez en el futuro vendrá algún virus, alguna pestilencia. Hermano, despiértese. Ya la cosa está más avanzada de lo que usted quiere creer. Si usted se fija, estas cosas no van a venir algún día en el futuro de Apocalipsis. Ya las estamos viviendo y van a ir aumentando y aumentando. Pero mi punto es, hermano, todas estas cosas ya están sucediendo. Abra los ojos, esto no va a venir algún día en el futuro. Hermano, le voy a decir así a rajatabla, como decimos. Hermano, no crea que nos vamos a ir en un rato antes. Viene un juicio para nosotros, hermano. No nos vamos a escapar. El Señor tiene que limpiarnos. Necesitamos una limpieza y eso va a ser por medio del nuevo orden mundial. Será el verdugo de un juicio que viene contra nosotros y no escaparemos, ciertamente. Jesús dijo que los primeros 4 sellos se llaman bíblicamente principio de dolores de parto. Esa es la conclusión a la que llegamos con este pequeño estudio. Eso también aparece en Marcos 13:8, donde Jesús mismo le llama principio de dolores y el griego, las palabras griegas agregan dolores de parto. Es un principio de dolores de parto. Estos sellos del Apocalipsis o los 4 jinetes, si usted quiere, está causando, está dividiendo a todos los moradores de la tierra en 2 bandos. Toda esa aflicción, todas esas catástrofes, todos esos problemas geopolíticos, la confusión de este mundo que va de mal en peor, seguirá creciendo y creciendo. Toda esa confusión en nuestra sociedad seguirá creciendo. Los dolores irán de mal en peor hasta que sea dado a luz un hijo, como veremos después, porque Jesús dijo que estos son dolores de parto. ¿Y qué son dolores de parto? ¿Qué producen los dolores de parto? El nacimiento de un hijo, pero eso lo vamos a estudiar después. Pero toda esa confusión, todo ese dolor, todo ese sufrimiento está dividiendo al mundo en 2 grandes bandos. O te amargas y te deprimes sin esperanza, o te arrepientes y haces cambios verdaderos en tu forma de vivir y te vuelves a Dios. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.